¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Quantum Astronomy, su podcast regalón de astronomía, ciencia, por supuesto muchas tallas fomes, de la mano de mi compañero de difusión, no solo aquí, sino que en muchas otras instancias, Luis Rodríguez. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Simón, muchas gracias. Bien, peleando por mi 10% y por muchas otras cosas, pero bien en general, por suerte. ¿Y tú? Qué bien, yo estoy bien también, gracias. Estoy de muy buen ánimo porque hoy es viernes, hoy me tocó salir. Fui al veterinario, o sea, no, yo llevé a mi gata al veterinario. Bueno. Fui porque la tuve que llevar. Está bien, era un control de rutina nomás, así que eso me dio un empujón de energía para estar bien, de muy buen ánimo. Y además, porque hoy tenemos de invitado al programa a una de mis mayores amistades que salió de mi paso por la universidad. El hombre que pasó por demasiadas carreras, demasiadas disciplinas en la universidad. Nos acompaña hoy un hombre del sur de Chile también, no sé hasta qué punto en realidad, Felipe Pérez. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Simón, por la invitación. Para mí es siempre un agrado conversar contigo, conversar con Luis. Entonces, yo estoy encantado de participar en su programa. Encuentro súper interesante lo que hacen. Entonces, yo feliz de estar aquí. Y de hablar de matemática, hablar de lo que hago. Yo siempre feliz de hacer eso. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. Excelente. Así que, como le adelantaba Felper, hoy vamos a hablar de matemática y sus aplicaciones. Pero introduce un poco a Felper, de qué estudió, dónde está, dónde se fue, cómo presenta al invitado. Vamos a dejar que él lo haga. Bueno, yo ya dije un poco de información, Felper, si tú quieres contar un poquito más de tu carrera académica, vida personal, lo que tú prefieras. Adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, como Simón dijo, nosotros nos conocimos en la Universidad Católica. Y como él también mencionó, yo pasé por muchas carreras. Inicialmente entré a ingeniería en la Católica, donde estuve un semestre. Luego me cambié a física, donde estuve alrededor de 2 años y medio, 3 años. Y después me cambié a matemática, donde terminé matemáticas en la Católica. Por fin terminé algo. Luego hice un magíster en matemática en la Católica. Ahí trabajé con un profesor, Godofredo Yomi, a quien respeto mucho. Me dediqué a lo que él hace, que se llama sistemas dinámicos, que voy a hablar un poquito acerca de eso en un poquito. Y luego de terminar el magíster me fui a Inglaterra, al Reino Unido, a hacer un doctorado en la Universidad de Bristol, en el suroeste de Inglaterra. Y ahí me dediqué también a los sistemas dinámicos, un poco continuando la misma línea que de las cosas que hice en el magíster, digamos. Y en estos momentos estoy alrededor de 3 semanas de defender mi tesis de doctorado. Así que un poco ansioso con eso. No tanto como uno esperaría, porque ya está todo fuera de las manos, digamos. La tesis ya está entregada. Ya no hay nada que hacer, así que solo esperar a que la lean y después defender, para finalmente terminar mi educación formal, digamos, luego de 11 años. Yo entré a la universidad en 2009, junto con Simón. Así que ansioso de terminar ya. Bueno. Oye, yo mi famoso profesor de la Facultad de Matemática, que era conocido por romper las tizas y enojarse y lanzarla contra la pared. Es un grande Godofredo. Cálculo, sí, un clásico. A mí nunca me hizo clase. ¿Te hizo clase gaguero a ti? No, tampoco. A mí me hicieron clase, los que más me hicieron clase en matemáticas fueron Martín Chuaki e Iván Huerta. Sí, Martín Chuaki, que bueno, todavía sigue la UPU después de ser acusado de abuso contra la esposa.
final echaron a la esposa y siguió él. Está hueveando. No, Escucha. Bueno, en fin. Cambiemos el tema oscuro, salgamos de ese bosque con tinieblas y empezamos a hablar un poco de lo que se dedica Felper, pues al final para eso Sí. lo trajimos. Hablaste de lo que es sistemas dinámicos, ¿podría explicar qué se refiere a los sistemas dinámicos, Felper? sí, mira, el área a la que yo me dedico se llama Sistemas Dinámicos y Teoría Ergódica. Tiene ese apellido un poco extraño de teoría ergódica, del que voy a hablar en un poquito, pero quisiera empezar un poco con la parte de sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos como área de la matemática es una cosa que se originó en la física. Los físicos siempre estuvieron interesados desde hace mucho tiempo en la dinámica de los planetas, por ejemplo. Cómo evolucionan los planetas, cómo se mueven los planetas. Plantearon muchos modelos planetarios desde los griegos, incluso antes. Y después que se empezó a sentar un poco con Copérnico, con Kepler, y ya finalmente Newton es quien propone un modelo matemático para el sistema planetario que permite explicar relativamente bien cómo se mueven los planetas. Entonces lo que hace Newton ahí es crear una conexión muy poderosa entre fenómenos físicos y ciertas teorías matemáticas que prácticamente él mismo inventó, que es el cálculo. Bueno, ahí está la controversia de si lo inventó él o lo inventó Leibniz, pero digamos que démosle cierto crédito a Newton. Claro. Fue independiente de Leibniz, ¿no? O sea, hasta donde sé, Sí, no hay evidencia que diga que alguien le robó información a otro. O sea, Newton puede haberle robado el crédito, pero no información. sí. Lo que sí, Newton tuvo unas actitudes bien poco profesionales en términos de querer quedarse con el crédito y desacreditar un poco a Leibniz. Y Leibniz como que no le importaba tanto eso, entonces como que las actitudes de Newton fueron un poco infantiles en ese sentido. No son lo que uno esperaría de un académico que simplemente quiere encontrar más teorías y conocimiento. Igual cabe destacar de que Newton estaba en Inglaterra y Leibniz en Alemania. Claro. Entonces, Claro. igual no era como que se encontraron en el pasillo o el otro empezó a ver por la ventana de su oficina, sino que había un océano de diferencia y horas de viaje. Claro. Y entiendo que hubo unas diferencias políticas importantes porque tenía que ver un poco con la religión que cada uno profesaba. Entonces Claro. ahí tuvieron llegadas distintas de acuerdo al contexto en el que se encontraban, porque si mal no recuerdo, Newton era protestante y en ese tiempo la academia como que estaba cercana al protestantismo, digamos. Entonces hubieron otros factores que influenciaron más que solo la calidad de cada una de sus teorías, digamos. Hoy en día se ocupa la notación de Leibniz por sobre la de Newton, y en términos de las teorías como tal no eran tan diferentes, entonces no es como que se ocupe más la de Newton que la de Leibniz o viceversa. De hecho, la de Newton se ocupa más como para aprovechar espacio. Claro. Poner un puntito arriba a la derivada, pero lo demás es como todo Leibniz. Claro, esta noción de los dx, dt, todas esas cosas, Leibniz la introdujo y esa misma notación que lo introdujo tuvo consecuencias en la matemática que fueron muy importantes porque es muy sugestiva esa notación, como que te sugiere pensar en cocientes de diferencias. Claro, pequeñas variaciones, pequeños cambios. Pequeñas variaciones. Y formalmente las derivadas no son eso, entonces los matemáticos intentaron pensar cómo se podían entender estos objetos por sí solos, porque en el cálculo ellos hacen sentido cuando están juntos, dx sobre dt. En el cálculo no hacen sentido solo el dt, solo el dx. No como en física, que los diferenciales pasan multiplicando cada rato. Claro.
Entonces, para los matemáticos fue una fuente de preguntas muy importante todo eso. Aparecieron teorías bien interesantes como son las formas diferenciales o el análisis no estándar, que intentan darle sentido a estos objetos por sí solos. Entonces, ya la notación que introdujo Leibniz tuvo un legado muy importante, digamos. Pero bueno, las teorías del cálculo en sí, ambas fueron muy bien recibidas y hoy en día son parte de nuestro lenguaje. Lenguaje como matemáticos, lenguaje como físicos, como astrónomos. Ya es, por ejemplo, una cosa que yo siempre digo es que si uno citara a Newton o a Leibniz cada vez que uno ocupa sus teorías, tendrían una cantidad ridícula de citas, tendrían millones de citas. Claro, pero todos lo ocupan. Claro. Es que eso es algo importante que estáis diciendo, porque mucha gente no tiene idea qué es lo que hace, por ejemplo, un matemático, o lo que hacen en la física matemática, etcétera, o mucha ciencia en general. Como que ellos, para la ciencia es para que el teléfono le corra más rápido, pero nosotros también hacemos ciencia para construir sobre esa ciencia, como desarrollar herramientas. Y el cálculo a doña Juanita no le sirve de nada en su casa, pero para nosotros es nuestro kit de trabajo, de herramientas fundamental. O sea, sin cálculo no hacemos nada. Claro, yo a veces discuto con amigos de otras ciencias que a veces se ponen un poco pedantes con el tema de las citas y de referenciar el trabajo y de a quién le corresponde el crédito. Y peor aún cuando empiezan a hablar de monetizar algoritmos y ese tipo de cosas. Y yo les digo, mira, si nosotros los matemáticos tomáramos esa actitud, nosotros seríamos trillonarios. Bueno, así claro. Nosotros digamos los matemáticos. Porque si uno monetizara el cálculo, por ejemplo, tal como la gente monetiza algoritmos, no sé, pues de machine learning y esas cosas así, todo el mundo tendría que pagar por usar el cálculo. Y es una cuestión tan común hoy en día que los matemáticos tendrían mucha plata, pero bueno, simplemente eso no se hace. De hecho, qué bueno que dijiste eso, porque una vez me puse a discutir con un ingeniero comercial, que no hay, muchos llegan así como con su mentalidad de ponerle un precio a todo. Entonces me decía así como, ¿y por qué no le ponís precio a las ecuaciones que tú derivás? Y en verdad así no funciona la ciencia como tal. Claro. Porque si tuviera que pagar 10, no sé, 100 pesos por cada vez que derivo una weá, o sea, aplico una derivada, no me refiero a derivar de deducir algo, sino que aplicar derivado a integral estaría en la ruina. Claro. Entonces, bueno, eso, volviendo un poco a los sistemas dinámicos, que es de donde veníamos, Newton establece una conexión importante entre fenómenos físicos y la matemática, digamos. Entonces, de ahí, ya que surge la idea de pensar en sistemas físicos de forma abstracta. ¿Cómo evolucionan los sistemas físicos? Pero ya no preguntándose tanto desde la física, sino que desde la matemática voy a intentar pensar en cómo estos modelos, qué me pueden decir de los sistemas físicos en el futuro, digamos. Entonces, ahí, en mi perspectiva, ahí ya se crean los sistemas dinámicos, el área de los sistemas dinámicos. Y luego, ¿cómo evoluciona esto en el tiempo? Los matemáticos dicen, aquí tenemos ciertas nociones como las ecuaciones de Newton, que me describen la dinámica de los objetos en el tiempo, pero ahora voy a pensar simplemente en las ecuaciones y no en los objetos. ¿Qué pasa si tengo otro tipo de ecuaciones? Me describen dinámicas distintas, quizá no son dinámicas que corresponden a fenómenos físicos, pero sí son dinámicas que corresponden a fenómenos matemáticos. En estos contextos matemáticos hay algo evolucionando en el tiempo y me gustaría entenderlo. Y si bien esto suena muy abstracto, esto como que puede volver a la matemática en sí. Uno puede empezar a pensar que ahora los objetos de interés no son planetas, sino que son sistemas de números. Voy a hacer evolucionar los números en el tiempo y ver qué pasa. Por ejemplo, un ejemplo concreto que se hace mucho en sistemas dinámicos y en teoría ergódica. Yo tomo números y les miro la expansión binaria. ¿Ok? Lo escribo en binario y en 1 y 0, ¿cierto?
unos y ceros. O en expansión decimal, la que tú quieras. Escribo una de las expansiones. Y voy mirando los dígitos de esa expansión. Veo el primero y lo veo. Ya es un 0. Después avanzo un segundo en el tiempo y veo el segundo dígito. Hay un 1. Luego avanzo otro segundo y veo el siguiente dígito. Entonces veo como la evolución temporal de ese número, como ir mirando los números de su expansión binaria o decimal, lo que uno quiera. ¿Por qué uno quiere hacer eso? ¿Por qué es eso interesante? Bueno, uno podría plantearse ciertas preguntas, como ¿cuál es la proporción de ceros que hay en toda la expansión binaria de un número? ¿Cuál es la proporción de unos que hay? Así como en el total de la expansión infinita. Y ahí salen todas estas nociones como un poco románticas que la gente dice, no, que toda la información del universo está contenida en la expansión de pi, la expansión decimal de pi, que eso de entrada no se sabe si eso es cierto, pero lo que está de fondo ahí es la pregunta de la distribución de los dígitos de la expansión de pi. ¿Aparecen algunos dígitos más que otros? ¿Con qué frecuencia aparecen ciertos patrones? Y todas esas preguntas se pueden intentar abordar pensando esto como una cuestión dinámica. Como yo voy a mirar cada uno de los dígitos de pi en un tiempo y de ahí me voy moviendo. Me voy moviendo hacia el final de la expansión, entre comillas, de pi. Entonces, toda esta cuestión que surge como preguntas planetarias, digamos, los matemáticos la abstraen, crean una teoría que permite abordar el tema de la evolución planetaria, pero además permite hacer preguntas dentro de la matemática. Entonces, esa es como la idea de sistemas dinámicos. Y luego el apellido que tiene, que es teoría ergódica, que eso tiene toda una historia detrás con Boltzmann, físico que estudió mecánica estadística y termodinámica. Se hizo la siguiente y se suicidó porque nadie le creyó. Sí, nadie lo entendía. Ya mencionamos esa historia. Ajá. Él se hizo la siguiente pregunta, dijo, supongamos que yo tengo una caja y voy a poner un gas, y ese gas lo voy a soltar en un rinconcito de la caja. Si yo libero ese gas en el rinconcito y lo dejo evolucionar en el tiempo, ese gas yo presumo que va a expandirse y va a tender a ocupar el mayor volumen que pueda. Entonces la pregunta que se hizo Boltzmann es, cuando esto ocurra, si yo miro un pedacito de 1 centímetro cúbico en esta esquina y cuento las partículas del gas en ese centímetro cúbico, va a ser más o menos lo mismo que si yo miro en la otra esquina de la caja un pedacito de 1 centímetro cúbico y cuento las partículas ahí. Voy a encontrar el mismo número de partículas en cualquier lugar independiente de la caja, o al menos aproximadamente el número de partículas. Y él supuso que sí, y eso se le llamó la hipótesis ergódica. ¿Por qué ese nombre? Perdón, ¿tienes alguna idea de por qué ese nombre? Lo sabía, tiene una etimología griega. En estos momentos no la recuerdo. Voy a buscarla. La podemos buscar rapidito, pero lo que hizo Boltzmann fue suponer que sí, que eso sí ocurre. Entonces, cuando los matemáticos hicieron todas estas teorías abstractas en sistemas dinámicos, ellos dijeron, tenemos una herramienta súper poderosa en matemática, que es la teoría de probabilidades, que nos permite hablar de conceptos estadísticos de una forma muy, muy robusta. Entonces dijeron, ¿qué pasa si todas estas ideas de sistemas que evolucionan en el tiempo le metemos teoría de probabilidades? Eso es lo que se llama teoría ergódica. Hacer sistemas dinámicos desde el punto de vista de la teoría de probabilidades, o de la teoría de la medida, que es una teoría un poquito más general que la teoría de las probabilidades. Y una de las hipótesis fundamentales que uno intenta estudiar en un sistema dinámico desde el punto de vista de la teoría ergódica es
exactamente la pregunta que se hizo Boltzmann. Si yo tengo una caja, digamos en abstracto, y tengo partículas que se mueven dentro de esta caja, pensemos siquiera que tenemos una partícula que hace cosas, evoluciona dentro de la caja, se mueve. Yo me hago la pregunta, ¿esa partícula pasa tanto tiempo en esta esquina como en la otra esquina? Y cuando eso sí pasa, yo digo que el sistema es ergódico, haciéndole honor a Boltzmann, digamos. Yeah. Los sistemas ergódicos son las piezas fundamentales que se estudian en teoría ergódica. Porque esencialmente nos dice que el sistema está equidistribuido, en el sentido de que la distribución de lo que está haciendo es igual en todas partes, es homogéneo. Va a pasar tanto tiempo en esta esquina de la izquierda como en la esquina de la derecha y así. No depende de la posición espacial de donde estemos mirando. Tampoco como que tuviera una preferencia de ubicarse en algún lado. Claro. Ciertamente en algún momento va a estar aquí y no va a estar en el otro lugar. Pero claro, asintóticamente, como si yo miro mucho tiempo, una ventana de mucho tiempo, va a tender a pasar más o menos la misma cantidad de tiempo en esta ventana a la izquierda y en esta ventana a la derecha. claro. Entonces, Ahí, perdón, no estoy seguro de lo siguiente que voy a decir, quizás tú me lo puedes comprobar. Se supone que la probabilidad, a ver, ¿cómo es la cosa? La probabilidad de encontrar a la partícula si es una partícula que se asume sin tamaño, por ejemplo, en el caso ideal, la probabilidad de encontrarla en un punto específico del espacio y del tiempo, si la calculas, es 0, ¿o no? Uh-huh. Sí, eso es algo que en matemáticas se conoce como que la probabilidad es continua, que no es atómica, en el sentido de que cada uno de los puntos del espacio tiene probabilidad 0. La probabilidad de encontrar la partícula en cada uno de los puntos es 0. Uh-huh. Lo que es un poco contraintuitivo porque la partícula está en algún punto. Claro. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en la noción de condicionar, ¿cuál es la probabilidad de que la partícula esté en este punto, dado que está en este punto? Como que eso no debería ser 0, uh-huh, pero la probabilidad de estar en un punto es 0. Claro. Entonces, hay unas nociones un poco problemáticas ahí con las probabilidades, que esto se arregló con el formalismo que introdujo Kolmogorov, matemático ruso, que en los años 20, si no me equivoco, él introdujo el formalismo de las probabilidades y arregló ese tipo de problemas. Pero el meollo del asunto es que sí, efectivamente la probabilidad de que una partícula que se asume sin volumen, digamos, esté en un punto es 0. Entonces lo que uno hace es agarrar regiones de volumen positivo, digamos. En vez de preguntarme cuál es la probabilidad de que esté en este punto, voy a preguntarme cuál es la probabilidad de que esté en esta región. Entonces esa región ya no tiene probabilidad 0, tiene una probabilidad positiva. Porque le diste una dimensión. Claro. Y me imagino que va a ser la probabilidad, si es que el sistema es ergódico, como dices tú, la probabilidad va a ser proporcional al tamaño relativo de la cajita chica con respecto al de la caja grande. Exacto, es exactamente eso. Sí, es exactamente eso. Uno de los resultados centrales de la teoría ergódica es el teorema de Birkhoff, teorema ergódico de Birkhoff, que dice exactamente eso. Si uno asume que el sistema es ergódico, que la definición de ergódico para los matemáticos es un poco distinta. Te la puedo comentar muy brevemente. Lo que dice la definición de los matemáticos de ergódico es lo siguiente. Tú tienes una caja donde tu partícula se está moviendo. Entonces, el sistema es ergódico si tú no puedes dividir la caja en una cajita más chica, tal que la partícula solo pase tiempo ahí. ¿Entiendes? No puedes hacer una partición en la caja, una partición imaginaria, digamos, y decir que la partícula solo se mueve dentro de esa subcaja.
eso es ser ergódico para los matemáticos. De cierta forma, lo que está diciendo es que el sistema es irreducible, no se puede descomponer en un sistema más pequeño, digamos. Y esa condición, el teorema de Birkhoff nos dice que implica, o de hecho que es equivalente, a que la partícula pase tiempo en una región proporcional al tamaño de esa región. Esa es la cantidad de tiempo que va a pasar. Es proporcional al tamaño de la región comparado a la caja total, que es exactamente lo que tú decías hace un minuto. Ese es uno de los resultados más importantes de sistemas dinámicos. Sí, por lejos. Claro, sí, estaba pensando en los vínculos que se logran hacer entre eso y mecánica estadística, que a Luis le gusta mucho, por ejemplo, mecánica estadística. Cuando tuvimos aquí a Constanza, con quien hablamos de la sociofísica, por ejemplo, y está desarrollando maneras de unir mecánica estadística a ciencias sociales, de estudiar comportamiento no de masas de personas, sino que de movimientos abstractos, entre comillas, no movimientos físicos, sino que movimientos políticos, sociales, etcétera, que es muy interesante. Entonces me imagino que se puede vincular también con eso. Sí, sí, la verdad es que no he visto ese tipo de cosas, pero me imagino que sí se puede hacer. Habría que pensar en nociones de, digamos, de ergodicidad para ese tipo de sistemas. ¿Qué significa? Yo lo que me imagino es que si pensamos como en flujos de movimientos políticos o de ideas políticas, que sea justamente análogo a lo que decía de que no existan como subsistemas, donde el flujo de ideas se queda solo encerrado ahí, sino que lo que uno querría es que estas ideas permeen hacia todos los lugares, como que no sea posible encerrar estas ideas en una caja imaginaria, digamos, y que se queden solo ahí. Pero yo creo que es una idea súper interesante que se podría hacer. Igual me llama harto la atención que casi todo lo que habéis comentado lo encuentro muy similar a lo que cómo ocupamos la entropía. Porque ya la entropía ya es una función que depende del volumen, tienes que tener un granulado, una partición, y también llega un momento en que no tiene sentido hablar de entropía si es que el sistema se vuelve irreducible, por así decirlo. No podéis tener entropía de una pura partícula a la sociedad. Y también lo que dices tú de que se reparte igual por todos lados es básicamente, de un punto de vista físico, el principio de que partición, de que no hay preferencia en ningún lado. ¿Sí? Exacto. Sí, es súper interesante lo que mencionas de la entropía, porque en sistemas dinámicos y en particular en teoría ergódica ocurrió algo que suele ocurrir en matemáticas, que es que los matemáticos toman ciertas ideas de la física y las traen a la matemática. También pasa al revés, digamos. Ciertas ideas matemáticas se van a la física, eso pasa mucho también. Pero en este caso pasó lo opuesto, que pasó con lo que hizo Kolmogorov y Sinai. Sinai era un estudiante de Kolmogorov en Rusia en los años 50, si no me equivoco. A ellos se les ocurrió la idea de traer el formalismo termodinámico, esencialmente, y de teoría de la información de Shannon a la matemática. Ellos dijeron, mira, los físicos y la gente que hace teoría de la información tienen estas teorías muy, muy exitosas de entropía. ¿Podemos hacer algo nosotros en abstracto con estas teorías? Hoy en día creo que el paper de Shannon, donde introduce la idea de entropía en información, es uno de los papers más citados del mundo, si no me equivoco. De hecho, hay un capítulo sobre eso, que relaciona la cantidad de información de un sistema con la probabilidad que ocurra el suceso. Claro. Entonces, lo que hizo Kolmogorov y Sinai fue extraer estas ideas de entropía y de complejidad y ponerlas en abstracto para estos sistemas dinámicos abstractos en matemática. Entonces ellos definieron una noción de entropía en matemática que nosotros usamos mucho, que captura un poco la idea de la complejidad de los sistemas, digamos. Por ejemplo, si tengo un sistema que lo pienso de nuevo como una cajita con partículas que se mueven alrededor de esta caja,
y quiero un poco medir la complejidad de este sistema, yo lo que voy a hacer es definir un concepto de entropía. Eso fue lo que hicieron Kolmogorov y Sinai, digamos. Y este concepto fue muy, muy exitoso en matemática, porque lo primero que hizo fue definir lo que se llama un invariante. Un invariante en matemática es un número normalmente, o un objeto en general, que si yo tengo dos objetos matemáticos que yo creo que son iguales, solo que tienen distinto nombre y que se ven distinto, pero que de cierta forma son iguales, que tienen las mismas propiedades dentro de mi teoría, los invariantes para estos objetos tienen que ser los mismos. Y voy a dar un ejemplo más concreto en un segundo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la noción de espacios vectoriales. ¿Se acuerdan de espacios vectoriales? Sí. Entonces, pensemos en el espacio tridimensional, el espacio, que se llama. Ese espacio vectorial tiene un concepto que es súper importante, que es el de base. Tengo tres direcciones distinguidas, el eje X, el eje Y y el eje Z, y todo punto del espacio yo lo puedo interpretar en términos de esta base. Puedo dar las coordenadas X y Z y yo tengo el punto. ¿Okay? Claro. Entonces, uno así puede definir el concepto de dimensión de un espacio vectorial, que es simplemente el número de elementos de la base. En el caso del espacio como tridimensional, donde vivimos, digamos, bueno, clásicamente, la dimensión es 3. Tengo tres direcciones, X y Z. Entonces, desde el punto de los espacios vectoriales, ese número es un invariante. Si yo tengo otro espacio vectorial, que lo voy a pensar en abstracto, digamos, y yo pienso que ese espacio vectorial es isomorfo en el lenguaje de álgebra lineal, o que tiene simplemente las mismas propiedades de espacio vectorial que el espacio tridimensional en el que vivimos, lo que yo puedo hacer es mirarle la dimensión a este otro espacio vectorial. Y si tiene dimensión 4, yo puedo decir, no es lo mismo, no tiene exactamente las mismas propiedades que el espacio donde vivimos nosotros, que tiene dimensión 3. Entonces, en ese ejemplo, el invariante es la dimensión. Yo puedo distinguir dos espacios vectoriales si es que tienen distinta dimensión. ¿Okay? Entonces, los invariantes son objetos que permanecen invariantes si yo le cambio el nombre a la estructura que estoy mirando. ¿Okay? En uno de los ejemplos más clásicos y como un poco más chistosos que la gente dice es el ejemplo en topología. Topología es un área de la matemática que se preocupa solo de las formas de los objetos. No les importa las propiedades métricas, no importa cuánto mide, y puedo estirar los objetos. Y la gente siempre muestra una dona y dice que es lo mismo que una taza. Topológicamente son lo mismo que una taza. ¿Por qué? Porque si yo deformo una dona, pensemos de plasticina, la moldeo bien, puedo hacer una tacita que tenga justamente una manilla. Al final lo que me importa es el agujero que tenga, conservar Exacto. el número de agujeros. Exacto, entonces ahí el invariante es el número de agujeros. Entonces si yo tengo, por ejemplo, un Berlín en vez de una dona, yo puedo decir que el Berlín topológicamente no es igual que una taza. ¿Por qué? Porque el número de hoyos que tiene es distinto. Entonces no importa cómo yo moldee el Berlín, no voy a poder hacerle un hoyo sin tener que romperlo, digamos. Claro, Entonces, una sopaipilla que tiene 1 o 3 hoyos, por ejemplo. La que tenga un hoyo es topológicamente similar a una taza, pero una con 3 hoyos ya no tenéis cómo hacer una taza. claro, exacto. No. Entonces, A menos que haga una taza con agujero, que no te claro, sirva. claro. Yeah. Entonces ahí el invariante es el número de hoyos. Y como el punto de tener invariantes es que nos permite distinguir objetos. Nos permite decir, esto no es igual que esto en este marco teórico. Y la entropía en sistemas dinámicos es un invariante muy, muy poderoso, porque permite distinguir ciertos sistemas
que sin la entropía son muy, muy difíciles de distinguir. Y de hecho, en algunos contextos, por ejemplo, en el contexto de espacios vectoriales que estábamos comentando hace poquito, la dimensión es un invariante también muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque no solo permite distinguir espacios vectoriales en el sentido de decir que no son lo mismo, sino que los caracteriza completamente. Si yo tengo espacios vectoriales de la misma dimensión, entonces son isomorfos. Y si tengo espacios vectoriales de distinta dimensión, entonces no son isomorfos. Hay una equivalencia ahí. Es muy poderoso la dimensión en álgebra lineal. Sí. Y en sistemas dinámicos, la entropía está casi a ese nivel de poder. Ya. Oye, increíble cómo eso- se llega de la cazuela en álgebra lineal a algo tan poderoso como eso. Claro, las Sí, clásicas cazuelas. sí. Siempre me acuerdo, claro, Iván Huerta lo explicaba como la combinación lineal como una cazuela, entonces tenías un poquito de este vector, un poquito de este otro, un poquito de este otro, y con eso armabas la receta de tu cazuela. Ujú. Sí. Qué chiste. Ujú. Oye, Simón, vámonos al primer corte para Sí. que descansemos un poquito. Vamos al primer corte para que disfruten este temita que escogió justamente Felper. Entonces cuéntanos un poco de esta canción y por qué la escogiste. Ajá. Esta canción se llama L1 y esto hace referencia a un concepto que se llama los puntos de Lagrange. De hecho, el disco de donde sale esta canción se llama Lagrange Point. Y lo que hace referencia a esto es que cuando uno tiene un sistema planetario, pensemos en dos planetas, pensemos, bueno, en dos objetos, el Sol y la Tierra. Podemos pensar que el Sol está relativamente fijo, a pesar de que sabemos que no es así, pero pensemos que el Sol está fijo y la Tierra orbita alrededor. Entonces, lo que se descubrió es que existen ciertos puntos en este sistema que si uno pone objetos muy pequeñitos en esos puntos, estos se van a mover en conjunto con la Tierra. La distancia relativa a la Tierra no cambia a medida que la Tierra orbita. Y de hecho, la posición relativa con el Sol tampoco cambia. Uno de los puntos, de hecho, es colineal con el Sol y la Tierra. Entonces que uno podría poner el Sol en el centro, luego viene la Tierra, y luego detrás de la Tierra uno podría poner un objeto chiquitito, de modo que los tres orbiten en línea, en una línea. Entonces, existen 5 puntos que tienen esa propiedad, de que si uno pone un objeto chiquitito, este objeto orbita en conjunto con la Tierra, y su posición relativa a la Tierra no cambia. Son puntos que se llaman estacionarios. Y estos puntos, algunos tienen la propiedad de que son estables, en el sentido de que yo tengo este objeto chiquitito orbitando en conjunto con la Tierra y se lo muevo un poquito, le pego un poquito, este objeto va a oscilar en torno a ese punto de equilibrio. Y otros de los puntos son inestables, en el sentido de que si le pego a ese objeto, simplemente se va a ir, se va a salir volando y no va a volver más. Y estas dos nociones de estabilidad e inestabilidad son nociones súper, súper importantes en sistemas dinámicos. A uno le interesan mucho lo que se llama puntos fijos, que en este punto son como los puntos de Lagrange, de que orbitan en sincronía con el sistema, están fijos, pero a uno no solo le importa eso, sino que también le importa clasificar su estabilidad, en el sentido de si lo perturba un poquito, va a quedarse alrededor de ese punto de equilibrio o se va a ir. Y esos son conceptos que en sistemas dinámicos han dado origen a muchas preguntas, mucha investigación muy interesante, y por eso pensé que esta canción puede hacer alusión a eso, es como relevante en ese sentido, digamos. Para nosotros los conceptos de estabilidad e inestabilidad son muy, muy importantes. Claro. Nosotros tuvimos un capítulo de asteroides donde tocamos el tema de los puntos de Lagrange y habían dos en Júpiter, por ejemplo, que siguen los asteroides troyanos que se llaman.
Y bueno, el punto que dice L1, como mencionaste, el punto de equilibrio donde el tirón gravitacional del Sol se equipara con el del planeta. Entonces queda como ese lugar de cero gravedad estable, como dices tú. Eso. Entonces los dejamos con L1. Disfruten esta canción. Volvemos en un ratito. Estamos de vuelta en Quantum Astronomy, este episodio donde nos acompaña Felipe Pérez para hablar acerca de su investigación en matemáticas de sistemas dinámicos, teoría ergódica y otras vainas más esotéricas, casi, que vamos a hablar en un momento. Como geometría fractal. ¿Qué es eso? ¿Qué es espérate. No nos metamos todavía en eso. Ya tengo algunas preguntas. Igual cabe decir que la matemática también roza mucho de la filosofía con ciertas preguntas. Por ejemplo, como Pelper decía, el tema de la derivada misma, el diferencial, ya fue una pregunta súper filosófica. ¿Qué significaba esto? Todo el mundo infinitesimal. Como que en ese tiempo recuerdo que muchos postulaban como que se merecían un área matemática en sí, como para dedicarse que estudiar eso. O lo mismo los que se dedican a estudiar infinito. Los que pasamos por teorías cuánticas de campo y cosas así con normalizaciones, uno pasa por restando y sumando infinito. Uy, sí, la cosa es que no, es que ese, imagino que iba a decir que ese es como el ¿cómo decirlo? Un hereje de parte de los físicos, la renormalización, ¿no? Es todo un tema, en matemática. Hay una cuestión que es muy, muy conocida, que en los grupos de matemática, de discusión de matemática, digamos en Facebook, que hay bastantes grupos bien buenos de discusión de matemática, el tema de la renormalización es recurrente, aparece mucho. Y en lo que más aparece es cuando te dicen la suma de todos los números naturales es igual a menos un doceavo. Y uno dice, pero ¿qué están hablando? ¿Cómo puede ser eso posible? 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, un doceavo. ¿Qué significa eso? Entonces, ese tema es súper delicado y hay que tratarlo con un poco de respeto, digamos. Y claro, eso tiene que ver un poco con teorías de variable compleja, de continuación analítica, de funciones holomorfas. Son cosas bien esotéricas, digamos. Sí, pues de hecho vamos a hablar de eso después, con los fractales exactamente, también tienen que ver con recursividades, de números complejos y cosas así. Claro. Ya, pero antes de eso, porque ese tema yo creo que es el fuerte del capítulo, pero antes quería preguntarte por el tema de entropía, porque definiste que era un invariante, pero no creo que diste como una idea de qué es cómo lo trataban en matemáticas, porque en física nosotros lo ocupamos como una función de estado. Es ¿cómo se llama esto? Un potencial que prácticamente nace primero como del estudio de las máquinas térmicas, que se estudian, ¿cierto? Hacen un ciclo, tiene una máquina que ocupa una diferencia de temperatura, un reservorio con temperatura caliente, uno con frío. Por lo tanto, cuando pasa calor del caliente al frío, se ocupa como la máquina para hacer un trabajo, hace alguna cuestioncita. Entonces, siempre estuvo la relación presión-volumen para llegar a un equilibrio mecánico, ¿cierto? Si tú conectas dos globos, va a haber un tira y afloja entre las presiones, uno se va a inflar y el otro desinflar, y así hasta que llega a un equilibrio de presiones. Pero ¿qué pasaba con la temperatura? ¿Cuál era con quién se forcejeaba como para llegar a un equilibrio? Entonces, a través de la máquina térmica se dieron cuenta de que cuando analizaban el calor y lo partían por la temperatura, era el factor integrante. O sea, uno partido por T era el factor integrando del diferencial en exacto del calor, y aparecía este potencial que era la entropía, que iba conjugado con la temperatura y era como este tira y afloja análogo presión-volumen, este vendría siendo análogo temperatura-entropía, para llegar a un equilibrio térmico. Entonces la entropía en física a nivel ingeniería se ocupa como una función que te permite llegar a los estados de equilibrio, porque como una función creciente
tú maximizas la entropía y dices, bueno, los sistemas evolucionan cuando la entropía llega a un máximo, o sea que cuando deje de variar. Esto es como el resumen de entropía, porque no en la parte termodinámica vi teoría de la información, pero no he hablado de entropía como tal. Y después, bueno, llegó Boltzmann, que le dio una interpretación microscópica a la cuestión, ¿cierto? Contando la cantidad de estados posibles, etcétera, que tampoco lo hemos andado mucho. ¿Cuál es la forma en que ustedes ven la entropía? Eso es lo que te quería preguntar. Sí, en matemática, en sistemas dinámicos y en teoría ergodinámica existen dos nociones distintas de entropía, que están relacionadas de una forma muy precisa, pero ambas miden cosas distintas. Entonces, lo esencial es lo siguiente. Uno tiene un espacio, una caja, digamos. Yo siempre los espacios los pienso como cajas cerraditas. Y uno tiene una dinámica, que es la forma en que uno hace evolucionar a todos los puntos. Entonces simplemente uno lo piensa como una función de la caja a la caja, que me da un punto en tiempo cero, la función me dice dónde está ese mismo punto en tiempo 1. Entonces yo lo puedo aplicar esa función a cualquiera de los puntos de la caja y puedo seguir la órbita al seguir iterando la función sobre este punto. Esos son los ingredientes más básicos de sistemas dinámicos: la caja y la función que determina la evolución. Una de las formas de medir entropía, que es lo que se llama entropía topológica, lo que hace es decir, ok, tengo esta caja y tengo esta función. Me hago la pregunta, ¿existen puntos que esta función no los mueve? ¿Que los deja ahí nomás? O sea, ¿existen puntos fijos para esta función? Y en general, bajo ciertas condiciones muy débiles, uno se da cuenta de que tienen que haber puntos fijos, que la caja es chica y no da como para tanto, no da como para mover todas las cosas y que nadie se quede fijo, no hay suficiente espacio. En general eso es una situación súper genérica que ocurre casi siempre. Es muy raro que las funciones no tengan puntos fijos. Entonces, ok, yo tengo mi caja, algunos puntos se quedan fijos al aplicarle esta función. Por supuesto que esos se van a quedar fijos de nuevo si le aplico la función de nuevo. Claro. Y cualquier cantidad de iteraciones que yo haga, esos puntos siempre van a estar fijos. Pero lo que puede ocurrir es que, ok, con mi caja, le aplico la función, algunos puntos se quedaron fijos y la voy a aplicar de nuevo, la función. Quizá pueden aparecer nuevos puntos fijos. Podrían aparecer puntos fijos en la segunda iteración de la función que no estaban en la primera. Y esa situación se da también relativamente, de forma relativamente común, bajo hipótesis súper razonables que nosotros manejamos. En general, nosotros las hipótesis que pedimos es que las funciones de evolución expandan, que manden las cosas hacia afuera. Si tengo dos puntos a cierta distancia, quiero que al evolucionar esos puntos se separen. Eso es lo que llamamos como expansividad. Y esa es como una de las hipótesis más fuertes, más comunes con las que trabajamos nosotros, porque si tenemos lo contrario, si tenemos contracción, que todos los puntos se acercan, entonces la dinámica es bien aburrida, porque en el tiempo todos se van a acercar y todos se van a acumular en un cúmulo y todo se va a concentrar. Es como si uno pensara que el universo se está contrayendo al final. En el final todo se va a encontrar a un puro punto y ahí se va a quedar, digamos. Bueno, a menos que explote de nuevo, pero hasta ese punto uno puede predecir bien lo que va a pasar. Todo se va a ir a cierto punto. Entonces, ese caso no lo tratamos mucho y tratamos como el caso contrario, cuando las cosas se alejan. Entonces uno puede probar. Un atractor. El opuesto a un atractor. El opuesto a un atractor, sí. Entonces, en esa situación, uno puede probar que esta expansividad tiende a crear puntos fijos. Y lo que uno mide es qué tan rápido se van creando estos puntos fijos. Por ejemplo, si tengo que en la primera instancia de aplicar la función tengo dos puntos fijos, la aplico una vez, quizá después me aparecieron dos más y hay 4.
y te la aplico de nuevo y me aparecieron 4 más, hay 8, y así. Y esta cantidad de puntos fijos va aumentando exponencialmente. Entonces, en situaciones genéricas, uno puede probar que para una gran cantidad de sistemas, el número de puntos fijos aumenta exponencialmente. Y el exponential rate, digamos, como la velocidad exponencial a la que esto ocurre, es la entropía topológica. Los sistemas que contraen, esos no crean puntos fijos, porque si yo estoy aquí y me tiendo a acercar a donde todo está convergiendo, digamos, entonces en un punto me voy a alejar tanto de eso, me voy a acercar tanto a donde todo converge, que ya no voy a volver más, no tengo posibilidad de ser fijo porque hay algo que me está atrayendo. Pero la expansividad como que empuja la masa hacia todos lados, pero como la caja es cerrada, no puede empujar hacia el infinito, sino que esta constricción que tiene la caja hace que las cosas tengan que volver, digamos. Empujo, y después ya no tengo a dónde empujar, así que tengo que volver hacia donde estaba antes. Como que crea una dinámica un poco turbulenta, digamos. El estar expandiendo, pero además estar en una caja muy cerrada, como que hace que todas las cosas se mezclen y aparezcan estos fenómenos de puntos fijos. Y eso es lo que cuantifica la entropía topológica, la velocidad a la que se crean estos puntos fijos. Luego, la otra noción... bueno, sí, me van a hacer una pregunta. Sí, no, te iba a preguntar si estas cosas tienen alguna dimensión o son números totalmente adimensionales. Déjame pensar. En el contexto matemático son adimensionales y yo pienso que en un sistema físico también sería adimensional. Al menos la idea de contar puntos fijos yo creo que sería adimensional. Ya. Sí. Esa es una de las formas en que entendemos la entropía. La creación de puntos fijos, la velocidad de creación de puntos fijos, digamos. Y la otra forma que uno introduce un objeto auxiliar. Uno tenía la caja, tenía la transformación que determina la evolución del sistema, y ahora uno introduce un objeto auxiliar, que es una medida de probabilidad en la caja. Entonces uno le asigna probabilidades a la caja, que uno lo puede pensar como una forma de medir volumen en la caja. Y lo que yo quiero es que esta medida sea compatible con la evolución del sistema, en el sentido de que si yo tengo un circulito dentro de mi caja, lo dejo evolucionar, este circulito se puede convertir en cualquier cosa, digamos en una elipse, se achata y evoluciona de cierta forma. Pero lo que yo quiero es que al medir el volumen antes y después, me dé lo mismo con respecto a esta probabilidad auxiliar que estoy metiendo. Entonces, ahí yo tengo compatibilidad entre estos dos objetos, que es como lo mínimo que yo puedo pedir para que me sirva de algo, porque si no, las cosas ya como que no hay una interacción muy clara entre estos dos objetos, entre la evolución y la probabilidad. Entonces, la otra forma de medir entropía, que es con respecto a esta probabilidad, es ver cómo cambia la masa en un sentido como un poco de teoría de la información, porque al mover la masa no cambia. Esa es la hipótesis con la que uno parte, pero lo que uno hace es medir otra cosa, no es solo la masa. Uno mide la masa multiplicada por el logaritmo de la masa, que es un objeto bien reminiscente a teoría de la información, digamos, o de termodinámica incluso, que tiene que ver un poco con cuánta información uno obtiene al hacer las mediciones, es una cosa un poco más esotérica. Entonces, después lo que uno hace es como construir una grilla imaginaria, un grid en la caja, medir la masa de cada una de esas cosas, como la información de cada uno de estos elementos de la grilla, y evolucionar esta grilla en el tiempo. Entonces todo esto se empieza a mover, a deformar, y uno ve cómo cambia la información en el tiempo, la información que cada una de esas cosas te da. Y la medición de eso es la entropía en ese contexto. Esa es un poco más esotérica, digamos, pero
Sí, no, pero entiendo a dónde va, porque es, en teoría de información, la información con probabilidad que pase tiene la misma forma con el logaritmo que también tiene la entropía. Y la entropía también lo relaciona mucho con la probabilidad. Entonces, ahí es donde se hace el símil entre entropía e información. No sé si me hace sentido eso que estás diciendo. Bueno, eso era lo que quería saber de entropía, porque en verdad me intrigaba cómo lo hacían ustedes, porque en física eso tiene una magnitud tangible, que es energía por unidad de tiempo, y tú puedes asociar entropía a sistemas físicos, ¿cachai? Y tiene mucha importancia en la evolución de los sistemas termodinámicos la entropía. De hecho, define cosas súper importantes, como hasta dónde evolucionan, por ejemplo. O hasta la misma máquina de Carnot, por ejemplo, que dicen que es la más eficiente, pero es eficiente porque lo que estáis haciendo es, en el plano entropía-temperatura es un cuadrado. Entonces, el cuadrado maximiza el área, entonces estáis teniendo lo más eficiente para poder trabajar con la cuestión. Bueno, eso lo vamos a ver en un capítulo futuro cuando hablemos de termodinámica. Eso. Bueno, pasemos a la parte fractal ahora, si pudiéramos. Que es la parte interesante. Las fractales tienen una historia muy buena. Sí, es un poco extraño pensar qué tienen que ver los sistemas dinámicos con los fractales, cuál es la conexión. Entonces, de partida hay que intentar hacerse la pregunta de entrada de qué es un fractal, qué es lo que consideramos un fractal. Y la respuesta que yo te puedo dar es que ni siquiera los matemáticos están de acuerdo de qué es un fractal y qué no. Yo he tenido discusiones muy, muy agitadas con gente acerca de si una línea, la línea, piensa la recta real, ¿es un fractal o no? Esa es una pregunta que ha tenido argumentos así como muy serios y discusiones muy duras. Personalmente... Recursividad y todo eso. Claro, hay gente que dice que los fractales tienen que tener como patrones bien intrincados y cosas así. Y yo creo que no, yo creo que el entendimiento de fractal tiene que ser un poco menos restrictivo. Entonces, el punto es que no hay consenso. En la matemática no hay consenso que es un fractal. Lo que sí hay consenso de otras definiciones que son más precisas. Y te voy a dar algunas definiciones que se entienden mejor. La idea del fractal es, al menos en mi visión, objetos que no son clásicos, digamos. Y donde estoy diciendo clásico en el sentido griego. Los griegos eran capaces de estudiar círculos, de estudiar rectas, triángulos, polígonos. Incluso después entendemos como clásicos las secciones cónicas, elipses, parábolas, hipérbolas. Y yo entiendo personalmente los fractales como objetos que se escapan de las teorías clásicas. Entonces, objetos con comportamiento tan complejo que las teorías euclidianas o cartesianas no nos permiten estudiar esas cosas. ¿Okay? Ahora, en teoría fractal existen definiciones concretas de ciertas clases de objetos que son extraños, digamos. Y la más simple tiene que ver con los objetos que se llaman conjuntos autosimilares o self-similar sets. Oye, Walter, antes de continuar, ¿el cálculo también lo estáis considerando como clásico? No. Porque el fractal también choca con el cálculo. Sí. El cálculo yo lo considero como lo límite entre lo clásico y lo moderno, digamos. Ya. Porque ahí ya empiezan a aparecer objetos que son un poco más exóticos. Por ejemplo, uno tiene todas estas funciones que son continuas pero no diferenciables en ningún punto. Claro. Que ya son un poco más extrañas y que ya la geometría euclidiana o la cartesiana ya no da las herramientas suficientes para entenderlo. Como con volumen infinito y área finita y cosas así. Claro. Sí, esa es una súper buena pregunta. De hecho, el otro día estaba pensando un poco en geometría clásica y intentaba pensar un poco qué es pi, de dónde viene pi. Y los griegos definieron pi como el cociente entre el diámetro y el perímetro de la circunferencia.
Bueno, hay un 2 si es que uno pone Claro. el radio. Y no sé si lo dije al revés, pero esencialmente dijeron que si uno toma un círculo de cualquier tamaño, el cociente entre el diámetro y el perímetro es constante. ¿Ok? Claro. Y me pregunté, ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo se demuestra que eso es cierto? Y según vi, eso no lo pudieron hacer los griegos, no pudieron probar esa afirmación. La dieron por sentada. Y las demostraciones que vi todas ocupaban cálculo. Que es un poco sorprendente porque es una propiedad que uno pensaría que debería ser relativamente fácil de demostrar, diámetro, perímetro, pero lo que ocurre es que hay una noción que es un poco exótica, que uno sabe medir longitud de curvas poligonales, digamos. Uno dice, este pedacito mide 5 centímetros, luego el siguiente tramo mide 3 y así sucesivamente. Pero ¿cómo uno define el largo de una curva que no es una poligonal? Como lo es un círculo, digamos. Y eso es un poco delicado. Sí, pues. En principio uno no sabría hacerlo, como que uno tendría que tener una regla principio, claro, tratáis de tomar la regla y fragmentarla en los pedacitos más chicos posibles. Claro. Y empezar a sumar. Esa es como la idea básica. Y de hecho creo que hay un problemita al fractal también. Claro, eso, entonces, medir el largo de un círculo ya involucra hacer aproximaciones como infinitesimales, digamos, porque no es como una poligonal, no un segmento de recta. Entonces, ahí como que hace un poco de sentido de que haya que usar cálculo, porque ya definir el largo de un círculo ya hay que hacerlo mediante aproximaciones infinitesimales. Entonces, a mí me sorprendió un poco al principio ver que había que usar cálculo, pero después como que me hizo sentido, ya, sí, está bien, me lo creo. Y esa misma como problemática de tener que usar aproximaciones para medir largos, como que da origen a problemas, ciertos problemas. Un artículo muy, muy famoso de Mandelbrot, que él dijo, voy a intentar medir el largo de la costa del Reino Unido, de la isla del Reino Unido. Y dijo, ocurre algo interesante. Si yo ocupo reglas cada vez más chicas, el número sigue aumentando, no converge a algo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y en matemáticas, la noción que uno introduce es que existen curvas tales que al hacer uno el proceso de aproximación de reglitas cada vez más chicas, ese proceso converge a un número que uno llama el largo. Y uno llama a esas curvas rectificables, que se pueden rectificar, digamos, mediante rectitas. Y eso da espacio... Eso también quiere decir, perdón, Felper, quiere decir que si tú haces zoom, muchas veces tú puedes aproximar cada punto de la curva localmente como una recta, ¿o no? Exacto. Que la aproximación... Sí. O sea, en un jardincito... Ajá. Que la aproximación mediante... Sí. La aproximación mediante rectas es razonable, digamos. Ya. Y eso da cabida a la existencia de curvas que no son rectificables, que ese proceso no converge. Entonces ahí ya existe como un primer choque con ciertas nociones ya más modernas, que es el cálculo y la aproximación mediante rectas. Ahí ya hay un choque con eso. Y la teoría de los fractales, teoría fractal, intenta acercarse a ese tipo de objetos, a curvas no rectificables y a otros objetos exóticos que se escapan un poco de lo que puede abordar la geometría clásica o incluso el cálculo desde cierto punto de vista. Bueno, cabe destacar que Mandelbrot tiene de los fractales más famosos que lleva su nombre. Ajá. Y era el que estaba haciendo estas mediciones porque creo que decían que las guerras se daban por problemas de frontera. Entonces, una forma de evitar esto era como medir las fronteras y tratar de maximizarlas como para todos los países, cosa que todos queden contentos con el mayor terreno posible y acabar con las guerras. Ajá. Y cuando se empezaron a medir las cuestiones se dan cuenta de que si ocupáis reglas cada vez más chicas,
empezáis a considerar como esta cosa que quedaba fuera de la regla grande que estáis ocupando, y consideráis ese pequeño trocito que quedaba fuera, empezáis a sumar cantidades que no habéis considerado y crecía el número. Claro. Y el fractal es algo recursivo, que si tú vayas haciendo zoom y zoom, va a empezar a aparecer la misma forma. Entonces, si tenéis, por ejemplo, una línea que tiene una estrellita y después continúa la línea, y tú la haces zoom a la estrellita, vas a ver que cada una de las estrellitas, o sea, cada una de las líneas de la estrellita tiene otra estrellita. Entonces, si tú vayas checando la regla cada vez más, vas considerando estos pequeños errores, y como es infinito la recursividad, vaya a tener que considerar un largo infinito prácticamente. Claro. Ese es el punto. No puedes medir algo fractal, como que siempre va a quedar ese pequeño residuo que hoy tenés que ocupar una regla más chica y añadirle un pequeño más al largo, y al final nunca va a converger. Exacto. Los fractales construidos de esa forma, como lo que describes, que uno tiene una recta con una estrellita y en cada pedacito de recta hay más estrellitas así, esos fractales normalmente se llaman autosimilares, en el sentido de que uno dice que dos objetos geométricos son similares si difieren solo en un zoom, digamos. ¿Okay? Claro. Por ejemplo, todos los círculos son iguales si uno le hace el zoom correcto, digamos. Todos tienen la misma forma, si es que uno le hace el zoom correcto. Lo mismo con los cuadrados, digamos. Eso es, perdón, Felper, eso no me acuerdo si es isomorfismo u homeomorfismo. Eso yo lo llamaría... ¿Cómo lo llamaría? Yo lo llamaría homotesia. ¿Se acuerdan de la homotesia? Bueno, sí, eso es justamente, sí. Sí, pues eso se veía en tercero medio. Ahora con el currículum nuevo se ve solamente en primero. Entonces... Octavo, no me acuerdo. Pero claro, la homotesia es agrandarlo o achicarlo a partir de un punto y un factor. Claro. Entonces, todos los cuadrados tienen la misma forma, todos los triángulos equiláteros tienen la misma forma, todos los círculos tienen la misma forma, todos difieren en una homotesia, digamos, en agrandarlos o achicarlos. Entonces, los fractales autosimilares son los que la figura misma difiere de sí misma con una homotesia. Entonces hay una cuestión de recurrencia, en el sentido de que está definido en términos de sí mismo, de que el objeto sea similar a sí mismo, solo que en otro nivel de zoom, digamos. Esa es la definición más fuerte, en el sentido de que es la más estricta de la clase de fractales que uno mira. Son como los objetos más simples de estudiar, porque ser similar a sí mismo es una propiedad muy, muy fuerte. Existen otras que son más débiles, en que si uno es similar a sí mismo, lo que uno está haciendo es contraer en todas las direcciones en el mismo factor, digamos. Entonces, si uno tiene un cuadrado y lo achica en todas las direcciones, bueno, en las dos direcciones, digamos, por el mismo factor, uno obtiene un cuadrado que es similar al que partió. Entonces uno puede debilitar eso un poco y pedir que contraiga con distintos factores en las distintas direcciones. Entonces, esa clase de fractales se llama autoafín, porque la figura original difiere de sí misma en escala más chiquitita en una transformación afín, que es como aplicar una matriz, digamos, una matriz y trasladar. Eso es ya mucho más difícil de estudiar que los fractales que son autosimilares, que difieren solo en una homotesia de sí mismo. Después existen otros fractales aún más exóticos, donde uno pide que sea similar a sí mismo con cierta probabilidad. Entonces uno quiere encontrar, supongamos que uno tiene una estrellita como la que describía Luis, que en cada uno de los dos lados uno tiene la misma estrellita más chica, pero con cierta probabilidad de que aparezca. Entonces ahí ya hay como una cuestión estadística involucrada ahora. Ahora no en todos los pasos se va a ver igual, sino que solo en una proporción de los pasos, dependiendo de un proceso aleatorio. Esos son los que se llaman estadísticamente autosimilares, que
parecen como cosas un poco rebuscadas, pero hay unas aplicaciones súper interesantes, porque imagina que tú tienes un cuadrado de 9 y lo divides en 9 subcuadraditos, ¿ok? Y vas a quitar de tu cuadrado un subcuadradito con cierta probabilidad, digamos con probabilidad pequeña, con probabilidad un quinto, tú quitas uno de los cuadraditos. Entonces, después en cada uno de los cuadraditos que te quedaron, que te sobraron, haces lo mismo, ¿ok? Entonces lo que tú estás haciendo es un fractal que es estadísticamente autosimilar, en el sentido de que con cierta probabilidad, con zoom se ve igual a sí mismo, o bueno, similar a sí mismo, digamos. Pero este modelo, si uno lo simula, por ejemplo, la gente se dio cuenta de que se ve particularmente parecido a modelos porosos, a esponjas, a ciertos materiales porosos. Entonces, Esto, perdón, como se construye el triángulo de Sierpinski, por ejemplo. Claro. Luego una generalización de eso, ya, bien. Sí, entonces, en estas cosas, estos procesos como bien abstractos de remover cuadraditos al azar, que uno dice, ¿para qué sirve eso? Bueno, la gente se dio cuenta de que modela muy bien medios porosos. Entonces, después esto lo pueden hacer con un cubo en 3 dimensiones, que ahora uno quita subcubos, y la gente se hace preguntas muy interesantes, que es como, ¿con qué probabilidad yo puedo cruzar el cubo a través de un caminito? Si uno quita cuadraditos, que tiene que ver un poco con fenómenos físicos de permeabilidad de medios porosos, digamos, cómo voy a modelar permeabilidad de una esponja, si el agua puede pasar de un lado de la esponja al otro, dependiendo de qué tan porosa sea la esponja, digamos. Claro, me imagino también que ya los que hacen nanotecnología y hacen, por ejemplo, circuitos muy chicos, ya también tienen que estar metiéndose en eso, que un electrón pase a través de algo muy chiquitito con un montón de obstáculos y cosas así. Me imagino que claro, puede tener como esas aplicaciones. Claro, entonces, si bien parecen modelos muy abstractos, encuentran aplicaciones como muy rápidamente, digamos. Ahora, bueno, y de hecho hay fractales en la naturaleza también, pues. Claro. Imagino que tú cachas más, pues. Claro. Hay una verdura que es como fractal. Sí, es como una suerte de coliflor, brócoli, que se llama romanesco. O romanesco. Sí, se llama romanesco. Sí, algo de ese estilo, que efectivamente si uno lo mira como un todo, se ve muy parecido a cada uno de los arbolitos que tiene. Y gente lo ha estudiado, matemáticos han estudiado esto, por qué crece de esta forma, si es que está maximizando cierto no sé, algún factor, algún parámetro, claro, como área, cosas así, claro. Hay gente que en general se ha dedicado a medirle como la fractalidad a las verduras. La coliflor, si bien no es tan obvio como el romanesco, también es bastante similar a sí misma. Un pedacito de coliflor, si uno lo mira desde cerquita, sí, se ve bastante similar a una coliflor grande. Y de hecho el universo también tiene como bastante fractalidad, o sea, que las cosas se organizan como orbitándose con respecto a la otra, o sea, partiendo por los quarks, después el átomo, o sea, los quarks que hacen el núcleo, ¿cierto? O sea, los nucleones, los electrones dando vuelta alrededor del átomo, después tienen los planetas, y después tienen las galaxias, y así quizás universos dándose vuelta alrededor de ellos. Claro. Entonces, como que hay ciertas propiedades que se van repitiendo. Claro. De ahí otros fractales en la naturaleza. Hay ciertas hojas de los árboles que son como, bueno, no sé si llamarle hojas, pero en los pinos, que tienen como estas cositas como estas agujas, no sé cómo se llaman. En inglés se le dice aguja, pero estas cosas también a veces presentan un comportamiento como autosimilar, digamos, un poco.
Hay gente que dice que las nubes también poseen un comportamiento más o menos fractal. Ahí no me he metido mucho, sí, pero también... ¿Y eso de los copos de nieve? Hay un también, fractal, ¿qué es el copo de nieve? El fractal de Koch, algo así, ¿o no? No me acuerdo ya. sí, el copo de nieve de Koch es Ese. uno de los fractales conocidos. Y otros fractales en la naturaleza. Ese es el hexágono el que se le van poniendo patitas. No, un triángulo. Bueno, que tiene forma más o menos hexagonal. Claro. Hay Sí. una versión con 2 triángulos superpuestos, triángulos equiláteros, que hace como un hexágono. Ujú, claro. Sí. Y bueno, ahí Sí. igual también depende de qué tan grande uno considere la clase de fractales. Uno podría decir que las esponjas también son fractales, Claro. que ciertos corales también son fractales. Entonces, ejemplos existen si uno está dispuesto a expandir la noción de lo que considera fractal, digamos. Claro. Ujú. ¿Les parece que vayamos entonces ahora al Eso mismo segundo te iba a break? decir. Para que en el tercero hagamos el link entre el fractal y el sistema dinámico a nivel más duro. Entonces los vamos a dejar Ya. con una canción también como con el nombre similar al fractal. Pero es más o menos lo que estamos viendo ahora. Nos dejamos con Violence, Eternal Nightmare, la pesadilla eterna, una pesadilla recurrente. Estamos de vuelta en el último bloque del podcast de las cruces invertidas y de los brócolis invertidos. Nos acompaña Felper, una persona que calza muy bien en Quantum, ya que le gusta la física y la matemática y también el heavy metal. Ajá, Entonces Felper, matemático, que aparte guitarrista, ajá. trabaja en sistemas dinámicos y ahora vamos a empezar a ver la similitud o en qué se relaciona, más que similitud, los fractales con los sistemas dinámicos. Por favor, Felper, ilústranos, ilumínanos. Sí, quisiera empezar mencionando una frase que, si mal no recuerdo, me la dijo mi profesor Godofredo Yome cuando él era mi supervisor en el Magíster. Y él dijo lo siguiente: la teoría ergódica es a la geometría fractal lo que el álgebra lineal es a la geometría clásica. Entonces, lo que está de fondo ahí es que está diciendo que la teoría ergódica es como la herramienta con la que uno puede estudiar los fractales. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es eso? Y uno se puede dar cuenta de que hay algo que ya lo sugiere un poco, que muchos de los fractales están definidos de forma muy dinámica. Te dicen, usted empiece con este segmento de aquí, luego quítele el tercio del medio. Después, en el siguiente paso, haga lo mismo con los 2 tercios que le sobraron. Haga exactamente lo mismo. Entonces ahí hay un proceso muy dinámico, que uno lo puede pensar como un proceso en el tiempo. Que en tiempo 1 tengo el intervalo, en tiempo 2 le quito el tercio y después tengo 2 intervalos, tiempo 3 tengo 4 intervalos y así sucesivamente. Entonces muchos de los fractales están definidos de forma muy muy dinámica. En el sentido de que hay un proceso dinámico construyendo. Claro. Entonces, ya eso sugiere una conexión un poco con sistemas dinámicos. Ahora, la conexión se hace un poco más fuerte cuando uno empieza a estudiar y a pensar, a ver, ¿cómo puedo entender los fractales? Ya hicimos la acotación de que si uno intenta medir el largo de una costa o de un fractal como el copo de nieve que mencionabas tú con las estrellitas, a uno le va a dar infinito. Entonces, lo que uno está viendo es que la noción de largo no es adecuada para medir al fractal. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿existe otra noción que sí sea adecuada? Bueno, volumen ciertamente no es, porque si yo tengo una cosa que está compuesta de puras líneas, el volumen me va a dar 0. No va a tener volumen. Entonces el volumen tampoco. El área tampoco, porque también tengo
la curva en sí no tiene áreas, es una cosa que no encierra nada, digamos. Entonces tampoco me sirve el área. Y lo que se dio cuenta la gente es que uno puede crear nociones intermedias. Uno tiene volumen, área, largo. ¿Qué puedo poner entre medio? Entre medio de volumen y área, entre medio de largo y área. Y lo que inventaron fue lo que se llaman las medidas de dimensión no entera, que se llama. Mira, qué interesante. En geometría fractal eso se llaman las medidas de Hausdorff. Hausdorff fue un matemático muy importante que hizo muchos avances en topología, en geometría, y en honor a él se definen lo que son las medidas de Hausdorff, que lo que hacen un poco es intentar capturar esta noción de volúmenes intermedios, digamos. Y lo que descubrieron es que para cada fractal existe como cierto parámetro no entero, tal que el volumen asociado a ese parámetro sí hace sentido. Por darte un ejemplo, es como decir, yo le voy a medir el volumen 1.5 dimensional a este objeto. Y bueno, ahí la pregunta natural que uno se hace es ¿qué significa eso? ¿Cómo yo puedo definir un volumen 1.5 dimensional? Y la respuesta no es tan extraña. Uno tiene que volver atrás y pensar en cómo define el volumen o el área o el largo. Y en general lo que uno hace es que uno sabe medir cosas muy simples. Uno sabe medir el largo de un segmento de recta, el área de un cuadradito, el volumen de un cubito. Esas son cosas que uno sabe medir. ¿Y cuánto miden esas cosas? Esencialmente miden el diámetro de lo que sea que estoy midiendo elevado a cierta potencia multiplicado por una constante. Entonces el área del cubo, o sea el volumen del cubo, es esencialmente el diámetro al cubo. Diámetro del cubo. El área de un cuadrado es esencialmente el diámetro al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces uno dice, lo que está pasando aquí es que yo tengo una cierta constante multiplicado por el diámetro elevado a la potencia, a la dimensión correspondiente. Entonces yo artificialmente voy a cambiar ese número. En vez de tener el diámetro a la 1, a la 2 o a la 3, voy a poner 1.5 ahí. Entonces voy a pensar que yo estoy midiendo con objetos simples, así como los cubos, cuadrados y estas cosas, pero de dimensión 1.5. Y después voy a aproximar mi objeto fractal con estos cubitos, digamos como 1.5 dimensional. Que al final a uno ni siquiera le importa la forma de eso, o al final a uno le importa el diámetro a la 1.5. Aproximar con conjuntos da lo mismo qué forma tengan. A mí solo me importa el diámetro a la 1.5 y hacer esa aproximación más precisa, tal como lo hicieron los griegos o tal como lo hicieron en el cálculo. Y eso da pie a lo que se llaman medidas de dimensión intermedia. Ahora, todas estas medidas de dimensión intermedia tienen unas conexiones bien interesantes con sistemas dinámicos. Ellas aparecen de forma muy natural en sistemas dinámicos. Se pueden definir en términos dinámicos también, digamos. Y aparecen unas conexiones muy sorprendentes que si uno mira el sistema dinámico con el que construye el fractal 1, como el proceso dinámico, a ese proceso dinámico uno le puede medir cosas como la entropía, todos estos invariantes de los que uno hablaba antes, y encontraron que esos invariantes se relacionan con esta dimensión fractal del fractal que te aparece al final, que son resultados muy muy poderosos que te permiten calcular las dimensiones de los fractales en términos de los invariantes de los sistemas dinámicos. Entonces por eso en general cada vez que la gente define fractales intentan definirlos con un sistema dinámico de fondo, de modo que
uno pueda intentar calcularle estos invariantes al sistema dinámico y utilizar estos resultados muy, muy poderosos para calcular estas dimensiones de los objetos fractales. Esa es un poco la idea de cuál es la conexión entre estas dos nociones. Uno tiene el fractal, tiene el sistema dinámico, tiene sus invariantes, y luego estos, por teorías muy, muy generales, se traducen en información geométrica del fractal. Claro. Ferper, ahí crucé unos cables. ¿Tú alcanzaste a leer algo de la teoría de Wolfram? No mucho. Ya. Bueno, pero la cosa es que este tipo básicamente generaba espacio-tiempo mediante conexiones entre conjuntos, diciéndolo así. Entonces generaba unas redes que daban lugar a espacio-tiempo de manera bastante similar quizá a un sistema dinámico, ¿cierto? Uh-huh. Daba unas formas que se relacionaban dos puntos y lo hacía evolucionar. Entonces ese sistema evolucionaba y se generaba un manifold, una variedad, y decía, bueno, he recuperado, por ejemplo, la relatividad porque al crear espacio-tiempo tengo esta cuestión, esta variedad, de puedo sacar las ecuaciones de Einstein, etc. Y también eso cosas parecía con la cuántica, o sea, pudo recuperar. Pero hay algo que él decía que aún no estaba listo, era el tema de encontrar cuál es la relación entre conjuntos para armar un espacio-tiempo de 3 dimensiones espaciales. Entonces lo más cercano que llegó fue a que la dimensión que él le daba era de 2.7 dimensiones. Entonces llegaba con dimensión fraccionaria, y para mí en ese entonces yo no sabía cómo interpretar una dimensión fraccionaria, porque yo no estudié o sea, yo estudié un poco de caos, pero con estos exponentes y toda la cuestión, pero nunca me metí a la parte fractal y exponente. Entonces es interesante eso, que ahora le dio digamos, como una interpretación geométrica a tener un exponente fraccionario. No lo habían cachado. Sí, igual tengo que aquí ser honesto, digamos, y decir que no es la única forma de interpolar dimensiones. No es la única forma de meter dimensiones fraccionarias entre medio de las dimensiones enteras. Es quizás sí una de las más populares, porque es relativamente fácil comparado con otras y te da información muy buena en general. Es muy buena. Es un invariante métrico que se llama, que si uno tiene dos fractales que están relacionados mediante una isometría, es decir, una transformación que preserva la distancia de cualquier par de puntos, la preserva, entonces la dimensión, tal como yo te la definí, es un invariante. Tiene que ser la misma. Entonces es un invariante bien poderoso, no es tan difícil de calcular. Aún así es muy difícil, pero es posible, es calculable, y existen muchas herramientas para calcularlo, muchos teoremas, muchos resultados que te permiten ayudarlo, pero no es el único. Y hay otras formas de interpolar, otras dimensiones que están entre medio que tienen definiciones completamente distintas, tienen objetivos distintos, e intentan calcular o capturar propiedades distintas de los fractales. La que yo trabajo es la que te mencioné, que es como la dimensión de Hausdorff, que es lo que se llama, pero existen muchos otros tipos de dimensiones que se pueden calcular. Entonces está lejos de ser como el estándar en términos como de dimensión fraccionaria. Es de los más comunes, sí, eso sí. Y normalmente cuando uno dice dimensión fraccionaria sin apellido, la gente se refiere a esa, a la dimensión de Hausdorff. Cuando se refieren a otra le ponen apellidos. Claro. Oye, Felper, y más o menos, resumiendo rápidamente, así te lo resumo así nomás, tu investigación, ¿en qué se trataba y cuáles fueron tus resultados? Sí, uno de los dos proyectos que hice es muy en esta área. El otro hace cosas un poco distintas,
El proyecto que hice en esta área fue mirar una clase de sistemas dinámicos que tiene entropía infinita. O sea que son sistemas muy, muy caóticos, en que las trayectorias tienden a separarse muy rápido entre sí, con una complejidad muy, muy grande en el sentido de que la masa se distribuye muy rápido. Y lo que uno hace... Perdón, ¿estás diciendo entropía infinita simbólicamente o literalmente? ¿A qué te refieres con simbólicamente? Que es una manera de decirlo que era ridículamente grande o que de verdad era infinita la entropía. Oh, no, de verdad es infinita. Ya. Wow. Uno lo puede decir como un poco más precisamente diciendo que tienes subsistemas de entropía arbitrariamente grande. Es decir, que tú puedes restringirte a un pedacito de este sistema que tiene entropía tan grande como tú quieras. Entonces, más o menos como mi oficina en la PUC. Un papeles, cálculos por todos lados. Claro. Entonces, yo lo que hice fue mirar este tipo de sistema y tal como les mencionaba hace un rato, de que una de las formas de mirar entropía es mediante este objeto auxiliar, que es una probabilidad. Y lo que uno hace es calcular lo que se llama la dimensión de esa probabilidad. Y la dimensión de una probabilidad es simplemente la dimensión más pequeña que es capaz de ver la probabilidad. Porque uno con la probabilidad puede intentar ver objetos, puede ver conjuntos. Puede decir, este conjunto lo veo porque tiene probabilidad positiva, este conjunto no lo veo porque tiene probabilidad negativa, y así sucesivamente. Entonces la dimensión de una probabilidad es... Es raro tener probabilidad negativa igual. Como exótico. No, pero ¿dije negativo? Sí. Ya, sí. Existen probabilidades negativas que se llaman probabilidades asignadas, pero no, me equivoqué. Este conjunto tiene probabilidad positiva, este conjunto tiene probabilidad 0. Entonces, sí, las probabilidades asignadas son un tema que, Sí, no, de hecho, me recordaba a situaciones donde encontramos temperatura negativa y cosas así, que también pasan en mecánica estadística. Pero sí, eso es todo un tema, así que... Ajá. Bueno, el punto es que lo que a mí me interesaba es ver la dimensión más chica que estas probabilidades son capaces de ver. Y lo que yo hice fue probar que en esta clase de conjuntos que yo estaba mirando, encontré que la dimensión más chica que podían ver esas probabilidades es 0. Que los conjuntos de dimensión 0 son conjuntos muy extraños, porque uno pensaría que son simplemente puntitos que están por ahí, una cantidad finita de puntos, pero no, hay conjuntos muy exóticos de dimensión 0. Conjuntos muy grandes, digamos, pero que aún así tienen dimensión 0. Entonces, eso fue lo que yo encontré, que para esta clase de sistemas, estas probabilidades pueden ver conjuntos de dimensión 0. Que es un poco extraño, pero bueno, las matemáticas son extrañas, digamos. Exactamente. Oye, resultados sorprendentes muchas veces. Sí. Uh-huh. Sí. Qué bacán. Oye, Felper, dado que estamos ya cerrando el capítulo, ¿usas alguna de tus redes para difusión formalmente? A veces uso Facebook. Ahí difundo algunas cosas. Yo mantengo un blog de matemáticas donde difundo algunas cosas, no en términos muy abordables, digamos. Hay algunas entradas que sí están hechas como para un público más amplio. ¿Ese es el de GitHub? Sí, te lo puedo enviar por Messenger, digamos. Y sí. He escrito algunas cosas acerca de ciencias de datos, machine learning y esas cosas, como las perspectivas de un matemático de esas cosas. Ya. Excelente, sí, porque hay harta gente que sigue el podcast y que, claro, viene de un trasfondo de ingeniería o de ciencias naturales, para que
puedan buscarlo también. Lo vamos a poner en el Instagram cuando compartamos este capítulo. En la descripción del capítulo también vamos a dejar los links a eso. Perfecto. Exacto. Súper. Oye, ¿algo más que quieras agregar, Felper, para ir cerrando el capítulo? Quisiera invitar a la gente a estudiar fractales. Uno pensaría que es muy duro de estudiar, que se requiere mucho, pero no es tan así. No se requiere tanta matemática para estudiar fractales y existen libros muy muy bien escritos, que también podríamos dejar al menos los nombres de esos libros. Sí, dale por favor. Son los libros de Kenneth Falconer, que es un profesor del Reino Unido que trabaja en St. Andrews, que es casi al final de Escocia hacia arriba. Hay como 3 calles en St. Andrews. Ahí trabaja él. Y él escribió unos libros muy, ¿Esa es como latitud 53, algo así, o no? Sí, es muy al norte. Yo estuve ahí un verano, una conferencia, y ya como a las 4 de la mañana amanecía más o menos. Como que nunca hubo oscuridad. En esos total. lugares, sí, eso mismo iba a decir. En esos lugares en el verano el sol no llega tan bajo en el cielo como para entrar a la noche astronómica. Entonces Claro. el cielo está muy azul oscuro, nunca está negro. Claro, sí. Y en las noches, o sea, en invierno es todo lo contrario, ¿o no? Claro. Noche muy larga. Apenas sale el sol. Apenas sale el sol. Sí. Entonces, él escribió libros muy, muy buenos de geometría fractal, que son muy accesibles, que no requieren mucha matemática y en general son casi autocontenidos estos libros. Bacán. Entonces, invito a la gente a intentar leer acerca de geometría fractal, intentar estudiar temas muy, muy bonitos, muy interesantes y que no son solo anecdóticos, digamos. A veces la gente piensa que la geometría fractal son estos conjuntos bonitos con colores, pero hay mucha matemática muy profunda detrás, ¿no? Entonces, le extiendo la invitación a la gente. Bacán. Excelente. Buen panorama tienen ahí para la cuarentena. Ajá. Eso. Ya. Entonces, muchas gracias, Felper. Fue un agrado tenerte. Aprendimos mucho. Especialmente yo también aprendí mucho de ti. Siempre es bueno tener otra área porque tú vienes de la matemática. Esencialmente es bueno hacer todo esto crossover de áreas. También muchas gracias a Fulgor por hacer esto posible, a Simón. Entonces los dejamos con una cancioncita de Simón. Eso sí, antes síganos en Instagram, @Ángel_ de Simón. Yo soy Strange Pulsar, Cuanto una mi podcast. Y ahora sí con la cancioncita de Simón. Sí, ¿Qué Felper tiene Felper tiene un perfil de Instagram bien interesante que es Guess the Riff, donde toca algunas canciones y la idea es que la gente la adivine. Así que ahí también lo vamos a poner en nuestra cuenta. O sea, en nuestro post. Sí, yo justamente escogí una canción de un grupo que conocí gracias a Felper. Obscura. Vamos a escoger esta canción que se llama Fractal Dimension, la dimensión fractal. Que la disfruten mucho, cuídense y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.